noche. Estamos en el Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la Televisión Canaria. Hoy ha estado el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en esta casa, en la primera edición de Telenoticias, con el jefe de los servicios informativos de la Televisión Canaria, Miguel Ángel Lajuani. Han dado un repaso a los temas de actualidad. Es que está de moda el archipiélago en este momento en España. La entrevista con el presidente, la entrevista con Rajoy, con el rey. También los datos turísticos que han permitido que Canarias lidere de nuevo las grandes cifras de turistas extranjeros. Los datos del empleo hoy, que han colocado a Canarias como la comunidad que generó empleo neto en el último trimestre de manera casi espectacular, 22.000 puestos de trabajo y otros asuntos. Todos temarios de esa entrevista que hemos visto y que aquí en el Envite hoy vamos a profundizar. Nos acompañan Cristina Valido, de Coalición Canaria. Cristina, muy buenas noches. Buenas noches. Primera vez que viene el programa, espero que lo pase bien. Muchas gracias. Encantada, gracias por la invitación. Muchas gracias, Cristina Valido. Mercedes Roldós, del Partido Popular, no es la primera vez, nos alegramos que esté con nosotros. Muy buenas noches, Mercedes. Muy buenas noches, muchas gracias. Y Manuel Marcos Pérez, del Partido Socialista, que creo que ha estado ya en el programa, bueno, en el Envite siempre, desde luego. Sí. Mucho tiempo en esta última edición. En esta edición es la primera vez, pero en el Envite en este formato en esta temporada. Buenas noches. Gracias a los tres, Coalición Canaria, Partido Popular, PSOE, PP, Coalición Canaria. Patricia Santana, compañera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Como has dicho, esta edición de este Jueves del Envite va a ser una edición especial porque vamos a analizar en profundidad esa entrevista que ha realizado el jefe de los informativos de Televisión Canaria, Miguel Ángel Lajuani, al presidente canario Paulino Rivero. Durante unos 25 minutos aproximadamente, Rivero ha hecho un repaso por la actualidad de las islas, de economía, de las relaciones Canarias-Estado, de las prospecciones petrolíferas y también sobre su futuro político ha hablado el presidente. Pero bueno, vamos a ir por partes. Empezamos por los datos de la encuesta de población activa correspondientes al último trimestre del año y que revelan que se han creado 22.000 nuevos empleos en las islas. El presidente ha dicho que las cifras publicadas hoy abren una puerta a la recuperación, pero que no se puede bajar la guardia y que hay que seguir trabajando. Rivero ha afirmado que existe una correlación entre las buenas cifras del turismo y la creación de empleo, pero también que debe existir un mayor compromiso para impulsar otros sectores. Los datos de la evolución de la tasa de desempleo que hemos conocido precisamente hoy pues son esperanzadores, ¿no? 22.000 nuevos ocupados en el último trimestre del año. Quiere decir que a pesar de que seguimos creciendo en activos, nuestra tasa de desempleo está evolucionando de una forma positiva a lo largo de estos últimos 6 meses. Hay una correlación entre el funcionamiento del turismo, cuando el turismo va bien, y la creación de empleo en Canarias. Bueno, pues para Rivero, ya lo han escuchado, esos datos del paro y demás indicadores económicos hacen pensar que Canarias se va a recuperar antes de la crisis que el resto de comunidades autónomas. Ha hablado de un moderado optimismo para el futuro de las islas, al comprobar, ha dicho, un crecimiento de la economía del archipiélago que está por encima de la economía del Estado. Bueno, todos los indicadores, desde el último año, todos los indicadores dicen que la economía canaria está evolucionando, está creciendo por encima de la economía española. Y todas las prospecciones que se hacen de cara al año 2014, de todos los organismos que se dedican a hacer predicciones de tipo económico, apuntan en esa dirección. Esos buenos datos que se esperan de Canarias tienen que ver fundamentalmente con la mejoría sostenible del sector turístico. Paulino Rivero lo tiene claro, Canarias saldrá de la crisis antes que el resto de España. Carmelo, ahora falta saber si nuestros compañeros comparten esa opinión, nuestros invitados. Vamos a preguntarle a nuestros invitados, Cristina Valido, Mercedes Roldós y Manuel Marcos Pérez. Han escuchado la primera parte de la entrevista de Miguel Ángel Lajuani con el presidente Rivero, donde hablan de lo que hoy ha sido noticia en toda España, el empleo. Los datos del paro. Canarias ha generado en el último trimestre más de 22.000 empleos en números redondos. Y está el tema del turismo. Estamos en Fitur. ¿Ustedes son optimistas? ¿Cómo ven las cifras? ¿Cómo ven las declaraciones del presidente, que ha dicho que, en fin, que podemos salir antes que el resto del Estado? Sí, yo creo que hay motivos para ser optimistas. Primero porque las cifras son rotundas, 22.000 personas que consigan recuperar el empleo o consigan un empleo por primera vez, son 22.000 familias que empiezan a mirar con esperanza un futuro que tenían bastante oscuro en los últimos tiempos. Y además ese optimismo y esa esperanza que nos dan esas cifras se unen a las importantísimas cifras en materia turística que también hemos escuchado, no solo al récord
récord de visitantes del año pasado, del 2013, que acabamos de abandonar, sino a los que vienen, al 2014, que parece que apunta va a ser incluso mejor. Por tanto, si tenemos en cuenta que de esos 22.000, 12.000 empleos se generan en el sector servicios vinculados de manera directa al turismo, cabe esperar que el empleo pueda seguir creciendo en la medida que nuestro turismo sigue mejorando. Dicho eso, el optimismo y la esperanza genera economía, hace que la gente mueva esos ahorros que por miedo no se han movido, hace que la gente tenga fe en poner cosas en marcha y crea más puestos de trabajo. Es esa pescadilla que se muerde la cola, en ocasiones para mal, pero en ocasiones, desde luego, para bien. Y ojalá estemos en esa senda. En todo caso, Mercedes, hablo de Canarias y también de toda España, menos paro, pero más tasa de paro. Hay que decir la realidad. En el caso canario, la población activa no ha descendido, pero en el conjunto del Estado, la población activa ha descendido, hay gente que se ha ido. Con lo cual, optimismo o prudencia ante la gente que nos está viendo diciendo, ¿cómo hablan ustedes de optimismo si existe más paro todavía? Yo creo que hay que hablar con optimismo, pero con moderación. Es verdad que se ha producido un cambio de tendencia en Canarias y en toda España, que las políticas generadas por el Gobierno de España de Mariano Rajoy están creando ese clima de confianza al que hacía alusión Cristina, que favorece el consumo. Yo creo que acabamos de pasar unas Navidades en las que se ha notado en la calle, se ha notado en los comercios, donde hay un clima de confianza mucho mayor, la gente vuelve a consumir, las cifras de consumo son importantes y eso supone que se mueve la economía, que las administraciones públicas también recaudan más y por lo tanto hay más dinero para atender a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que están sufriendo más el impacto de la crisis. Por lo tanto, creo que fundamentalmente España ha dado un giro, España ha dado un vuelco, lo reconocen todos los organismos internacionales, que España vuelve a ser confiable y por lo tanto Canarias como parte de España está en esa senda de la recuperación. De todas formas, todavía hay que ser prudentes porque todavía queda mucho por hacer en toda España y en Canarias también. ¿Cómo se come, Manuel Marcos, usted de la isla de La Palma, digamos, prudente optimismo con una isla como la suya en la que el turismo ha descendido? La única de Canarias. Es preocupante. En el caso concreto del turismo, en La Palma es la única isla que baja. Baja un porcentaje bastante elevado, un 12%, y eso significa que ahora mismo tenemos menos, el año 2013 se cierra con menos turistas, 104.000 frente a los 161.000 que teníamos en 2011, por ejemplo. Ahí hay un dato, y es que hay que reforzar la conectividad. Lo que hace falta es que se pongan en marcha medidas que nos acerquen más, que se mejore la conectividad, que consigamos para islas como La Palma la declaración de obligación de servicio público para la línea aérea que nos conecta Madrid, marítima por supuesto, marítima con Cádiz, el servicio de cabotaje, pero también la línea marítima, la línea aérea, perdón, que nos conecte con Barcelona y con Madrid. Ese es un dato que está ahí y que habrá que trabajar sobre él y mejorarlo. Y por otro lado, cuando hacemos referencia a los datos de la EPA, es significativamente importante que tengamos un crecimiento de 22.000 empleos en el archipiélago. No podemos olvidar que tenemos 370.000 parados aún en Canarias, que es un drama. Tenemos también que poner eso sobre la mesa. Es verdad que es un signo, es un buen síntoma que haya crecimiento en el empleo. Y yo sí tengo que decir con toda claridad y rotundidad que la política que se ha puesto en marcha lo que está haciendo y lo que ha hecho es que el empleo que se cree sea un empleo precario. Escuchaba unas declaraciones de un responsable de la Unión Europea hablando de que hay un drama y es que la gente está comenzando a conseguir empleo, pero a veces el empleo que consigue no es suficiente para salir de la situación de desesperación en que se encuentra, de la precariedad en la que se encuentra. Por lo tanto, la reforma laboral es una reforma laboral que ha sido totalmente negativa y que ha servido para que el empleo que se cree se esté creando de forma precaria en nuestro país. Pero, desde luego, valoro de forma positiva que entremos en una senda de crecimiento. Pero no hay que olvidar que crecimiento sí, pero hay que acompañarlo de un crecimiento sólido y que dé respuesta, lógicamente, a las necesidades de la ciudad. Por un lado, vemos cómo en Europa se habla de que iniciamos la senda de crecimiento, pero queremos que eso se traslade a la economía real. Y la economía real es que alguien que consigue trabajo tenga un sueldo digno que le permita desenvolverse con toda normalidad.
Estamos hablando de los primeros datos, a propósito de la EPA, a propósito de la economía. Es verdad que hay un deseo generalizado porque salgamos de la crisis pronto. Ustedes han puesto quizá el dedo en la llaga. Hay que ser prudentes. Se habló en esta entrevista de Miguel Ángel Dajuani con el presidente canario, se habló del tema turístico propiamente dicho, como la gran base de la economía canaria. Se habló, por cierto, del coste de los billetes. Decía Miguel Ángel, más barato ir a Londres o al Caribe que ir a la península. Es verdad, esos son los grandes hándicaps para el turista peninsular. Y se habló desde el punto de vista turístico del debate que tenemos en Canarias sobre los hoteles de 4 estrellas. El presidente del gobierno canario dijo en esta entrevista que él cree que hay que esperar antes de decir que hay que abrir la mano a construir nuevos hoteles y consumir suelo, que cree que hay que conservar el suelo y hacerlo mediante la rehabilitación de las actuales plazas. Habló de un caso de Gran Canaria, 8.200 camas de hoteles de 1 y 2 estrellas que pasarán a 4. Por tanto, dijo que en esta polémica con el Cabildo de Gran Canaria, él considera que la ley hay que esperar a que se cumpla. ¿Qué opinan? Yo creo que habrá que esperar la evaluación, porque además los cabildos han de aportar en esa evaluación datos importantes respecto de las camas desocupadas y pendientes de rehabilitar con más o menor oportunidad de ser recuperadas para un nivel o unas estrellas superiores a las que ofrecen hoy. Y a partir de esa evaluación, bueno, determinar si hay que establecer modificaciones. Es evidente que todas las islas no han seguido ni quieren seguir probablemente un mismo modelo, pero también hay un debate en el que en muchas ocasiones nos hemos puesto claramente de acuerdo, y es que si no impulsamos, fomentamos, priorizamos de alguna manera la rehabilitación, corremos el peligro de encontrarnos con zonas de primera y zonas de segunda, zonas turísticas, bastiones importantes del turismo en Canarias históricamente, que se conviertan en lugares, bueno, pues donde nadie quiera ir, porque la competencia es brutal, pocos kilómetros más allá. Y ahí hay todo un sector de pequeña y de mediana empresa que vive en torno al turismo y que necesita y que demanda la rehabilitación, el remozamiento de sus calles, de los espacios turísticos. Si eso se puede hacer de manera paralela o coordinada con el crecimiento en nuevas instalaciones sin consumir nuevo suelo, pues habrá que estudiarlo. Pero si estamos hablando de consumir más territorio para crear nuevas zonas turísticas, abandonando la rehabilitación de las zonas que en este momento necesitan inversión, donde hoy tenemos muchas personas, millares de personas trabajando en esos establecimientos, entonces yo creo que nos estamos generando un grave problema en el corto espacio de tiempo en todas esas zonas turísticas de Canarias. Mercedes, ¿a quién damos la razón? ¿A quién dan ustedes la razón? ¿Tiene usted yo no se la puedo dar a Paulino Rivero y a este gobierno, que lo que hacen es un ejercicio de intervencionismo puro y duro y que no trata las necesidades, que son diferentes en cada una de las islas. No hay mayor injusticia que tratar de manera igual a quienes no son iguales. Y en este sentido la isla de Gran Canaria está absolutamente perjudicada. Hay inversores, hay demanda de turoperadores para hoteles de 4 estrellas que no consumirían nuevo suelo porque irían en suelo ya clasificado como suelo turístico, y se da la paradoja además que con esa ley que se aprobó hace casi un año resulta que sí autorizan a la construcción nueva de villas turísticas, que esas sí que consumen territorio, que esas sí que consumen mucho más espacio que los hoteles de 4 estrellas. Y esto hay que decirlo claro y alto. Esto se ha hecho para beneficiar a una isla, en concreto a Tenerife, en perjuicio de Gran Canaria. Y ahí están los más de 1 millón de turistas de diferencia, ahí está como los turoperadores que demandan 4 estrellas en Gran Canaria y no las encuentran y derivan a los pasajeros para hoteles en Tenerife. Y esto es lo que no se puede permitir. Hay que quitar trabas a los emprendedores, hay que favorecer que los empresarios inviertan en aquello que ellos saben, que saben más que nosotros, que los políticos, porque ellos son los que crean empleo, los que crean dinamismo económico y crecimiento para Canarias. Marcos. A ninguno de los que estamos en esta mesa. Desde La Palma, Mercedes de Gran Canaria y... Pero yo no voy a hablar ahora solo de La Palma, voy a hablar en términos generales de Canarias. Claro. Es decir, yo creo que en estos cada uno en su isla tiene también no, y mencionaré La Palma, obviamente. Cristina por Tenerife ahora le responderá seguro. Obviamente os nombraré La Palma porque La Palma tiene una serie de déficits que no tienen otras islas del archipiélago y que requiere, por lo tanto, un impulso específico para arrancar. Nosotros hemos definido un modelo turístico diferenciado, el turismo de las estrellas, y hace falta que eso vaya acompañado de mejorar la conectividad
como he dicho, y de impulsar determinadas instalaciones que tienen que ser punteras. Un centro de interpretación en el Roque de los Muchachos, tenemos el mejor cielo del mundo, hay que aprovecharlo, ahí podemos tener un gran parque temático y requiere, por lo tanto, que haya una inversión canalizada a esa infraestructuras que La Palma requiere. Pero en términos generales, sí tengo que decir que apuesto por un modelo turístico que consuma cuanto menos suelo mejor, que vayamos a la rehabilitación y, lógicamente, que en el marco de la rehabilitación demos salida al modelo que tenemos. Decía al principio que todos en esta mesa, todos en esta mesa estamos totalmente de acuerdo en que el turismo es el motor de nuestra economía y todos tenemos que poner el esfuerzo mayor para encauzarlo y para desarrollarlo. Pero, lógicamente, hay diferentes modos de entenderlo y de desarrollarlo. El presidente decía en la entrevista hoy que la rehabilitación es el objetivo hasta el 2020 y que lo otro es un tema que se vería cuando se acabe un año al menos de vigencia de la ley turística. Brevemente, sé que hay entre Tenerife y Canarias, pero evitemos pleitos y piques. Sí, respuestas breves al respecto. Muy claro, y sin ánimo de discutir dos cuestiones. Una, la ley se evaluará tal y como contempla el propio texto y es susceptible de ser modificada si hay nuevos planteamientos y datos, además, que así lo recomienden, y desde luego no puedo compartir en absoluto que la promoción, el fomento, la defensa de la rehabilitación y además la protección a no gastar más territorio de manera innecesaria, pudiendo rehabilitar planta que se ha quedado obsoleta, eso se haga en defensa de Tenerife. Es una afirmación que no puedo de ninguna manera aceptar. Bien es cierto que hay dos modelos distintos. Gran Canaria ha desarrollado históricamente un modelo que en un momento determinado apostó más por el modelo apartamento que por el modelo hoteles y pues tiene una planta de carácter pues de apartamentos inmensa y que ahora necesitan o quieren girar el modelo al hotel. Bueno, habrá que estudiar el caso de Gran Canaria en concreto, pero la protección del territorio y la rehabilitación nada tienen que ver con beneficiar a Tenerife. No se me enrolle. Yo a lo que voy es, vamos a ver, si hay una demanda de determinadas modelo alojativo, que es hoteles de 4 estrellas en Gran Canaria, si el número de hoteles de Gran Canaria de 4 estrellas es mucho menor que el de Tenerife y hay demanda, que está cuantificada, que el construir esos hoteles de 4 estrellas, que hay empresarios dispuestos a hacerlos, darían trabajo a 30.000 personas, ¿quién es el gobierno de Canarias para impedir el desarrollo de esa isla? Y por otro lado, no es incompatible la rehabilitación de la planta alojativa que esté anticuada con la construcción de hoteles de 4 estrellas, y vuelvo a decir, en suelo turístico ya clasificado. Y vuelvo a decir, sin embargo, se permite la construcción nueva de villas, que las villas consumen bastante más suelo que los hoteles de 4 estrellas. Por lo tanto, no al intervencionismo, sí a la libertad de que los empresarios puedan crear puestos de trabajo, que bastante falta que nos hace. Si así decía Mercedes Roldós, que hay inversiones pendientes, es un tema muy polémico y yo estoy seguro que en el envite sucesivamente lo iremos abordando. En la entrevista, el presidente del gobierno canario, Paulino Rivero, comentó la anécdota de que Rajoy le dijo al comienzo de la entrevista si había hecho footing esa mañana, lo había hecho por lo visto en el Retiro, de manera que dio a entender que el clima entre ambos era cordial. Incluso dijo Patricia que desde el año 96 eran amigos, se habían llevado muy bien a pesar de las diferencias políticas. Pues sí, en esa entrevista Paulino Rivero se refería a esas dos reuniones, tanto la que había mantenido con Mariano Rajoy, con el presidente del Gobierno del Estado, como la que había mantenido con el rey don Juan Carlos. Y tras esos encuentros que se produjeron por 2 cartas que les envió Rivero diciendo que había desafección de Canarias respecto al resto de España, Rivero anunciaba que Canarias recuperaba el diálogo y las buenas relaciones con el Estado. Hoy ha dicho que su relación con Rajoy siempre ha sido buena, como decía Carmelo, pero que es necesario que se reconozca la situación de lejanía del archipiélago y las necesidades de los canarios. Que tenemos una muy buena relación desde siempre, ¿no? Desde el año 96, mis 12 años en Madrid. Las relaciones en política, sí, las relaciones son importantes, pero más importante es que un gobierno de mayoría absoluta, que es el que tenemos en estos momentos en España, pues tenga en cuenta que las mayorías absolutas no habilitan para olvidarse, para romper el diálogo, para no trabajar desde el respeto y la lealtad institucional.
Bueno, pues cuando se reunió con Mariano Rajoy, el presidente canario puso sobre la mesa un tema que no ha logrado el consenso. Nos referimos a las prospecciones petrolíferas que el gobierno español ha autorizado a Repsol realizar frente a aguas canarias, a pesar de la oposición del gobierno canario, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y de las asociaciones de ecologistas. ¿Podrán pararse las prospecciones? Rivero ha dicho que esto será una batalla larga, pero que no van a rendirse. Vamos a batallar duramente y esta va a ser una batalla larga, muy larga. Los canarios debemos de utilizar todos los elementos que nos da el Estado de Derecho para impedir que se hipoteque nuestro futuro. Miremos a Guinea. Guinea Ecuatorial es muy rica en petróleo y sus habitantes son los más pobres del mundo. Miremos a Nigeria. La miseria es lo que predomina en este país tan potente en petróleo. Dijo el presidente canario, Paulino Rivero, que con Rajoy muy bien, pero hay que concretar, esperar compromisos en varios temas que están previstos, que se van a debatir. Montoro, Ortiz están hablando del REF, lo han hecho en el día de ayer. Compromisos y concreciones, dijo. Y habló de un asunto en el que no van a estar de acuerdo, que es en el petróleo, como hemos visto. Están enfrentados. Sin embargo, Miguel Ángel le preguntó, ¿y si todos los beneficios fueran para Canarias? ¿Usted cambiaría de opinión? Dijo que en ese caso sería el pueblo canario el que tendría, mediante consulta, que decir si está dispuesto a arriesgar su modelo turístico por el petróleo. En fin, le pongo sobre la mesa todo esto. Manuel Marcos, en el tema de la entrevista con Rajoy, ¿qué subrayaría? Valorar positivamente que haya una buena relación entre el jefe de gobierno del Estado y el jefe de gobierno de la comunidad autónoma es tremendamente positivo para los intereses generales de los ciudadanos. Hay que concretar estos acuerdos. Creo que hay un asunto que es de la máxima importancia y es la renovación de nuestro régimen económico y fiscal. Hemos aprobado en el Parlamento un documento, el REF, que es la palanca, la herramienta más importante que tenemos los canarios para impulsar la economía y para crear empleo. Es positivo que se haya desbloqueado esa negociación, que se hable de limar las diferencias que haya con respecto al documento aprobado en Canarias, que vinculamos todas las fuerzas políticas a la creación de empleo. Nosotros establecíamos ahí una fórmula que era la bonificación de la cuota a la Seguridad Social. Parece ser que eso el Ministerio en estos momentos no lo ve positivo. El presidente ha dicho que está a la espera de la alternativa de la propuesta del ministro Montoro sobre eso. Pero esperemos la alternativa a esa fórmula que nos permita crear empleo y vincular el REF a la creación de empleo en Canarias. Y con respecto a la otra gran cuestión que usted ha puesto sobre la mesa, que es la de las prospecciones petrolíferas, yo defiendo un modelo para Canarias en el que no encaja y no cuadra el de la explotación de los recursos fósiles del petróleo, no encaja ahí. Defiendo un modelo de desarrollo sostenible, defiendo un modelo de desarrollo turístico complementado con una apuesta importante por el sector primario y ahí no cabe ese modelo de desarrollo. Es otra forma de entender Canarias. Por lo tanto, desde el Partido Socialista expresamos también con rotundidad nuestra oposición a esas prospecciones en el archipiélago canario. En estos dos temas, Mercedes Roldós, el presidente del gobierno canario, dijo que había habido deslealtad del gobierno central con Canarias, es decir, no había habido lealtad institucional, no había habido respeto, incluso habló de abandono y maltrato. No sé qué opina usted. Pues yo espero que Paulino Rivero, esas palabras tan gruesas a las que nos tiene acostumbrados desde el inicio de la legislatura, a partir de esta entrevista con Rajoy las abandone. Yo celebro que Paulino Rivero le haya hecho caso a su partido, a Coalición Canaria, que le dio un toque de atención acerca de esa enemistad permanente con el Gobierno de España y también que haya hecho caso a esa encuesta filtrada de Coalición Canaria, donde le decía que los canarios no están de acuerdo con ese clima de enfrentamiento que ha practicado Paulino Rivero. Y desde luego decirle a Paulino Rivero, cuando nos ponía los ejemplos de Guinea o de Nigeria, le diría que se fije en Noruega. Noruega era el país con una renta per cápita más baja de toda Europa y desde que descubrió el petróleo tiene la renta per cápita más alta de Europa. Y con respecto al petróleo, pues también decirle, Coalición Canaria lo llevaba en su programa electoral de las autonómicas 2011 y de las generales de finales del 2011, y el Partido Socialista, Manolo, decía que lo aprobaría con los ojos cerrados el actual vicepresidente y secretario general, el señor Pérez. Y con respecto al REF, por supuesto que España, el Gobierno de España, Montoro, y el secretario de Estado Ferrer están trabajando codo con el Gobierno de Canarias para aprobar
un nuevo REF que sea posible aprobar en Europa, que esté muy relacionado, muy vinculado al empleo. Eso sí que crea empleo y no las reformas del Estatuto de Autonomía que algunos quieren hacer por la puerta de atrás, corriendo y sin consenso. Por lo tanto, sí al REF, ese documento que aprobamos todas las fuerzas políticas hace un año en el Parlamento de Canarias, era un documento genérico en el que estamos todos de acuerdo con las bases generales y que ahora desde el Ministerio, junto con la comunidad autónoma, están perfilando pues cada uno de los detalles para que sea un REF que pueda aprobarse en Europa y que signifique años de crecimiento y de empleo para Canarias. Por lo tanto, eso sí que es importante para Canarias, tener un nuevo REF. Cristina Valido, usted es secretaria de Comunicación de Coalición Canaria. Sí. ¿Hubo, como dice Mercedes, toque de atención al presidente para que cambiara su política con Madrid? No, hubo un planteamiento democrático de opiniones donde la mayoría estableció la necesidad de un acercamiento. Establecer, de recuperar un diálogo, de recuperar unas formas en la negociación de los temas importantes que son prioritarios, porque es lo que necesitan los ciudadanos, la resolución de sus problemas y, por tanto, aún con los dolores pendientes de agravios y etcétera, intentar pasar página, intentar retomar una relación que sea beneficiosa para los intereses de los canarios y de las Canarias. Y se estableció esa prioridad. ¿Fue una política impuesta al presidente o de acuerdo con él? No, yo creo que aceptó muy bien. De hecho, le hemos escuchado, no le he visto nada incómodo, nada forzado en su encuentro con Rajoy, todo lo contrario. Además, le veo optimista respecto a los compromisos que el presidente Rajoy ha adquirido con él. Tengo la sensación de que cree en su palabra, que cree que va a cumplir en todo aquello que le ha dicho. Y bueno, desde luego no veo a alguien forzado reuniéndose con el presidente del Gobierno de España para cubrir el expediente. Veo a una persona que realmente es optimista del resultado de esa reunión que, como ya se ha dicho, entre otras cuestiones supone revisar la financiación autonómica, que es un tema absolutamente prioritario. El REF, que como también se ha dicho ya, es vital para la generación de empleo. Todas las medidas que se incorporen al REF que sirvan para potenciar la generación de puestos de trabajo son urgentes, absolutamente necesarias en este territorio. Y respecto del petróleo, es evidente que no vamos a estar de acuerdo, pero a mí me parece positivo que no se vinculen unos asuntos a los otros. Es decir, si hay cuestiones que las que no compartimos, vamos a apartarlas para caminar en aquello en lo que sí estamos de acuerdo, porque es muy importante sacar adelante todas esas cuestiones. Termino respecto al tema de las prospecciones. Bueno, nos hemos manifestado claramente, apoyo la idea de Paulino Rivero de que en cualquier caso serían los canarios los que en referéndum decidieran si quieren arriesgar lo que tienen hoy, y insisto en que por muy bien que me digan que se vive en la ciudad, por muchas comodidades que me digan que tiene la ciudad, si yo decido otra vida en el entorno natural y no me importa todos los días tenerme que desplazar para trabajar, porque es el espacio que quiero y es la forma de vida que quiero, nadie puede imponerme que viva de otra manera, con otras condiciones y asumiendo riesgos que no deseo. Marcos, antes hubo algo, si quiere usted. Una cuestión quería no se olvide que le dijo Mercedes Roló que ustedes habían dicho que con los ojos cerrados sacarían con el petróleo. Respecto al petróleo, es claro la posición del Partido Socialista Canario, que defendemos otro modelo económico para el archipiélago y en ese no casa el petróleo. Pero déjenme que les señale alguna cuestión con respecto a esta relación entre el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias. Es preciso que esa relación mejore, pero sobre todo hay que dar pasos para consolidar el estatus canario. Nosotros, por ejemplo, no podemos estar a día de hoy al albur de que un gobierno de turno sea más sensible o no con Canarias para cumplir, por ejemplo, los preceptos que se contemplan en nuestro régimen económico y fiscal. Tenemos, por lo tanto, que reformar el Estatuto de Autonomía, y la reforma del Estatuto de Autonomía lleva aparejado también... Ya dijo Rodó que no le vi muy entusiasmado. Pero yo le digo que sí y ella me va a entender y va a estar de acuerdo conmigo. Vamos a modificar el Estatuto de Autonomía porque va a suponer, entre otras, más un estatuto que ya en su día acordamos en Canarias entre todas las fuerzas políticas. Pero, termino, es necesario esa modificación porque también desde esa modificación podemos blindar el REF y que el REF sea un derecho que tengamos reconocido y que no esté
en función de que hay un gobierno más sensible o menos con Canarias. Con esa por lo tanto, condición, con esa condición, yo solo por eso, Mercedes, apostaría por reformar este estatuto. ¿Usted cambiaría su opinión porque pensando que eso reforzaría el régimen? Yo lo que le digo es que desde luego no me encuentro por la calle con gente que me diga que su prioridad es reformar el Estatuto de Autonomía. A mí la gente me habla de oportunidades para sus hijos, de creación de empleo, de mejorar los servicios sociales y sanitarios en Canarias, que estamos a la cola de todo el país. Usted decía, Carmelo, al principio de la entrevista con Paulino Rivero, decía, Canarias está de moda. Y por desgracia para Canarias, el presidente Paulino Rivero ha puesto de moda a Canarias en todos los medios nacionales con una metedura de pata, culpabilizando a las familias canarias de que abandonan a sus pacientes en los hospitales porque dice que es la cultura canaria. Y yo le digo que eso es una falta de respeto a los canarios y además faltar a la verdad. Y que demuestra una incompetencia de este gobierno de Canarias en las políticas sociales y sanitarias de Canarias. Y eso hay que decirlo alto y claro. A mí no me gusta estar de moda por esas cuestiones, ni ver, por ejemplo, determinados programas a nivel nacional donde se ha ridiculizado gravemente a Canarias y a los canarios. No me gusta. ¿Usted ha abordado estos temas? Sí, bueno, vamos a ver, yo respecto a esta intervención quisiera poder decir dos cosas. Está hablando de un programa a nivel nacional que ha ridiculizado esta situación, que ridiculiza a diario situaciones del Partido Popular, el mismo programa, al que además ustedes restan toda la credibilidad del mundo cuando a diario machaca a dirigentes del Partido Popular, el mismo programa. Cuando hablamos además de intervencionismo, usted utiliza el término intervencionismo para hablar del gobierno de Canarias en tono peyorativo, que interviene sobremanera en el futuro de una isla, en el desarrollo turístico, etcétera, y resulta que no hay nada más intervencionista que lo que el gobierno de España pretende hacer con Canarias, imponiendo las prospecciones. Eso es intervencionismo. Usted habla del futuro de Gran Canaria y yo hablo del futuro de varias islas, no de una, de muchas islas, de las Islas Canarias. Y dicho eso, es verdad que ha sido un titular desafortunado. Yo estoy convencida, y la mayoría de la gente también, porque la gente es mayorcita, que desde luego el presidente no pretendía culpar a los canarios y decir que todos los canarios abandonan a sus mayores. Pues que pida perdón, Cristina. Se comunicó mal, trasladó mal lo que quería decir, pero usted que ha sido responsable de sanidad sabe que han tenido que demandar a familias en los propios hospitales y también en su época, seguro, para que fueran a recoger a sus mayores. Eso no significa que lo hagan todos los canarios ni que sea una cultura. Volvemos al plato enseguida, Cristina. No lo significa. Volvemos enseguida al plato, solo es una breve pausa para decirle que estamos realizando la entrevista con el presidente del gobierno canario hoy en la televisión canaria y que seguiremos después de esta pausa haciéndolo. Enseguida estamos con ustedes, continuamos. Estamos en el envite, nos quedábamos justo en el momento, estaba un poquito caliente el tema, sobre las polémicas declaraciones del presidente del gobierno canario sobre las 400 camas hospitalarias ocupadas por los mayores que están ya para darse de alta médica, pero que no hay posibilidad porque no hay familiares o los familiares no tienen medios para llevárselos a casa. Es un debate. Cristina Valido, la interrumpí brevemente, por favor, y enseguida el resto. No, vamos a ver, quiero incidir en que ha sido un error enorme, importante, como quieras, pero a nadie le debe caber la más mínima duda, porque lo contrario sería faltar al sentido común que un presidente de un gobierno autónomo nunca va a decirle a la gente todos ustedes tienen la cultura de abandonar a sus mayores. Es ilógico. Ni era lo que pretendía, ni era lo que pensaba. Pero se ha comunicado mal y se ha comunicado mal. Él quería hablar de una realidad que es dolorosa, pero existe. Hablábamos ahora, además, con Mercedes, que ha tenido la responsabilidad de sanidad, del problema que significa un porcentaje de mayores, no todos, un porcentaje de familias, desde luego no todas, y chapó a las familias que hacen un enorme esfuerzo en este momento con mayores que tienen problemas y sin recursos para cuidarles. Pero también se dan casos que los propios hospitales, y de eso ella sabe más que yo, insisto, han tenido que acudir al juzgado a denunciar en ocasiones abandono. Cristina, y tenemos mayores en la residencia que no reciben una visita de sus familiares jamás. Una cuestión y esa es una preciso realidad. poner sobre la mesa.
La prioridad para nosotros, para el Partido Socialista Canario, es la apuesta por el empleo y, por supuesto, por el mantenimiento del estado del bienestar, por la sanidad pública, por la educación pública y por los servicios sociales. Y estamos haciendo una apuesta apoyando a este gobierno en Canarias para mantener un nivel educativo de calidad. Ahí está la acción en la Consejería de Educación, en sanidad y en servicios sociales. Aquí hay un problema con los servicios sociales. El Partido Socialista puso en marcha una ley importante que garantizaba el cuarto pilar del estado del bienestar, la ley de la autonomía personal y de dependencia. Y esa ley, el partido que ha llegado al poder la ha eliminado. Por lo tanto, estamos sufriendo en Canarias las consecuencias de una ley que se ha eliminado, y eso trae a colación que en Canarias necesitemos más centros. Hace falta más centros sociosanitarios, hay que apostar por esa política, y eso es lo que tenemos que resolver. Lo otro es entrar en discusiones que no sirven para nada. El ciudadano tiene que saber que hay una apuesta clara por mantenimiento de los servicios públicos frente a una política que se ha empeñado en tener como vaca sagrada la austeridad, y eso ha traído como consecuencia un ajuste brutal en los servicios públicos que trae el resentimiento y que trae, por lo tanto, el sufrimiento de cientos de miles de familias en el archipiélago. No, vamos a ver, esto no puede ser. La falta de rigor y de engañar a la población. Cuando dice que el Partido Popular ha eliminado la ley de dependencia, no es así. Y ahí están los datos presupuestarios. En el año 2011 gobernaba Zapatero y se destinaron a Canarias 22 millones de euros para la dependencia. En el año 2012, último año en el que se tienen los datos, vinieron 29 millones de euros, 7 millones de euros más. Pero es que acabamos de conocer, y ayer lo sacaba mi partido, donde este gobierno de Canarias de socialistas y nacionalistas resulta que hizo una modificación de crédito durante el año 2013 y le quitó 6 millones de euros a los dependientes canarios para pasarlos al Instituto de la Vivienda. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de mala gestión, de falta de coordinación, y ahí Cristina Valido lo sabe bien porque ella ha llevado el área de asuntos sociales, que tiene delegada la competencia en materia de atención sociosanitaria, y ella lo conoce bien, una falta de coordinación entre las dos consejerías, Sanidad y Asuntos Sociales, y a la vez con los cabildos, que son quienes prestan los servicios. Lamentablemente, Canarias está a la cola por incompetencia del Gobierno de Canarias en materia de atención a los dependientes canarios. Esa es la realidad. En este país se creó una ley de autonomía personal y de dependencia, y la llegada al Gobierno de España del Partido Popular, junto con otras leyes, han sido eliminadas. Esta ha sido laminada. No se le ha dotado de recursos y, por lo tanto, no se puede desplegar como se estaba desplegando. Los presupuestos. El Gobierno de Canarias ha demostrado con claridad que apuesta por el mantenimiento de la educación pública. No hemos cerrado, no hemos echado profesores a la calle, hemos mantenido la educación pública, hemos mantenido una sanidad pública. Y con respecto a lo que usted señala, o lo que señalas tú, Mercedes, de una desviación de fondos, ya han aclarado que hubo una modificación de crédito que luego se suplementó con más dinero cuando aprobamos la ley de crédito extraordinario, a la que se le nutrió con fondos. Esa ley se nutrió. Le quitan 6 y le meten 5, es decir, se quedó en menos 1. A la dependencia en Canarias. Pero el problema de la dependencia en Canarias no es este, es que hay que resolver, hay que construir, hay que equipar centros, eso no venía en la ley de dependencia. Centros las infraestructuras sociosanitarios ¿verdad que no, para Cristina? dar salida. Pero en la ley de dependencia sí viene que se mantenga y que se amplíe la ayuda a domicilio, que se pueda ampliar, por lo tanto, la ayuda a las familias que tienen un dependiente, y eso lo han eliminado de un plumazo. Yo quiero volver sobre el tema, si a ustedes también les parece, pero evidentemente estamos en la recta final del programa. Casi estamos prometiendo otro programa sobre el tema. Este tema es muy interesante. En la entrevista con el presidente canario, hoy en la televisión canaria, se habló también, como no, de los recortes. Se ha apuntado hace un instante los recortes que hemos padecido. ¿Va a haber más recortes o no en el futuro? En el caso de Canarias, Patricia, ¿qué dijo el presidente? Bueno, pues el presidente ha dicho, también lo apuntaba uno de nuestros invitados, Manuel Marcos, que la prioridad de su gobierno es dotar a los canarios de los servicios esenciales, sanidad, educación y servicios sociales, y que no ayuda el hecho de que el Estado siga recortando las ayudas establecidas en la ley de dependencia. La situación por la que pasan muchas familias canarias obliga, ha dicho Rivero, a no escatimar en las prestaciones que son prioritarias para los ciudadanos. Los recortes que se han llevado a cabo por parte del Gobierno del Estado, las limitaciones en la aplicación de la dependencia, está repercutiendo de una forma negativa en todo este proceso. Y esto no es culpa de nadie en particular, pero es una responsabilidad de todos. No podemos mirar para otro lado. Esa es una realidad que tenemos que hay que afrontar.
La legislatura avanza y la pregunta que nos hacemos es si Paulino Rivero volverá a presentarse a las elecciones como candidato de Coalición Canaria a la presidencia del gobierno. Él mismo ha dicho hoy en esta entrevista que ganas e ilusión no le faltan, pero que será su partido quien lo decida. Fuerza, ganas, ilusión tengo, pero mi partido ha dicho que este es un asunto que no toca ahora, toca después de junio. Ha sido claro, hay dos titulares, no va a haber recortes en el 2014 en el caso de Canarias. Sobre la candidatura, el presidente ha dicho que tiene fuerzas, ganas e ilusión, pero su partido lo deja para junio. Casi en monosílabos. Una opinión al respecto. De los dos temas, los recortes, de los dos temas, los bueno, recortes y candidatos. Muy brevemente, por favor. Rápidamente, tiene razón doña Mercedes Roldós cuando habla de que la dependencia no financiaba construcción de infraestructuras, algo que hemos financiado en solitario, Gobierno de Canarias y Cabildos. La dependencia lo que hacía era financiar ayuda a cuidadores y el coste del servicio, de la plaza. Luego, Gobierno de Canarias y Cabildos han puesto muchísimo más dinero para atender a los dependientes de lo que han recibido. Solo el Cabildo de Tenerife, 50 millones. Y hablábamos de que habíamos recibido 22 para toda Canarias. Y yo hablo de Tenerife, más de 50 millones. Por favor, brevemente. Sí, muy breve. Vamos a ver. El sistema de la dependencia, que yo creo que es un buen sistema y por eso el Partido Popular votó que sí en el año 2006, desde luego lo que nació fue cojo en cuanto a financiación y eso se sabe y está demostrado. La financiación es a tres bandas, es el Estado por un lado, las comunidades autónomas y el propio dependiente que aporta hasta el 80% del valor de su pensión y eso hay que decirlo. Y por otro lado, hombre, el problema de que no venga más dinero a Canarias es por la incompetencia y la incapacidad que tiene de hacer reconocimiento y de prestación de servicio. A día de hoy, en respuestas parlamentarias, hay 46.000 canarios que no se le está prestando servicio cuando tienen reconocida la situación de dependencia. Nos quedamos con ese y eso titular. se llama incompetencia del Gobierno de Canarias y de la responsabilidad. Y por lo tanto, y falta de recursos. La cifra me servía para cerrar. Falta de Mercedes, recursos Marcos, económicos. Lógicamente decir que después volverán con los titulares. Falta de recursos para como responder a socialista toda me siento esa. tremendamente orgulloso de que mi partido haya puesto en marcha una ley tan importante como la de autonomía personal y la dependencia para garantizar el cuarto pilar del estado del bienestar. Y eso tiene que desarrollarse con varias patas, claro que sí, con el Estado, con las comunidades autónomas, pero lo que yo he dicho es que por parte del Estado se ha laminado la parte que le correspondía poner. Y con respecto a la decisión del presidente del Gobierno, es legítima, no voy a entrar en algo que corresponde a su fuerza política. ¿Será suya candidata? A mí, yo creo que esos son problemas internos de cada partido que designen a los candidatos que consideren oportunos. Cristina. Pues lo dicho, habrá que esperar a que la organización a partir de junio establezca ese debate y tome las Lo he dicho decisiones. en junio, sí. Titulares, Patricia. Pues hemos destacado tres titulares de cada uno de los temas que hemos relacionado hoy acerca de esa entrevista con el presidente canario. De Cristina Valido, de Coalición Canaria, hemos destacado el titular: 22.000 empleos, son 22.000 familias que recuperan la esperanza, evidentemente en relación a esos datos de la encuesta de población activa, esos datos de empleo. El segundo titular que hemos destacado, se lo hemos destacado a Mercedes Roldós, del Partido Popular, y es: España vuelve a ser confiable. Estamos en la buena senda. Ese titular se refiere a la recuperación de la economía, esos datos que ha dado el presidente canario sobre la recuperación de Canarias antes que la del Estado. Y en último lugar, Manuel Marcos, de Coalición Canaria, hemos destacado un titular relacionado con las prospecciones petrolíferas. Canarias debe apostar, del PSOE, Canarias debe apostar por un futuro sostenible y no por el petróleo. Se refiere, pues, evidentemente a esas prospecciones petrolíferas. Manuel Marcos, del Partido Social. No le hemos querido cambiar de partido, lo que pasa es que están Últimamente cambio de partido, ¿no? A todos. Están gobernando. En todo caso, alguna acotación. Pero hay una gran diferencia. Estamos gobernando, pero con una gran diferencia. Pero no revueltos. En definitiva, alguna acotación sobre los titulares, tan brevemente, ¿quieren añadir algo? No, que me encanta el titular que ha seleccionado, porque creo que es muy bonito, muy esperanzador. Y con esperanza y optimismo las cosas salen. Bien. Las cosas salen Pues y mejoran. En ese sentido, mejoran. Han destacado precisamente que España vuelva a recuperar la confianza, y la confianza
es vital para el crecimiento económico y el crecimiento económico para la creación de empleo, que es lo que Y necesitamos. el modelo económico sostenible es la garantía de futuro para nuestros hijos en el archipiélago. Muchas gracias a los tres, a ustedes. Hasta una próxima oportunidad, Patricia. Hasta la próxima semana, compañera. Hasta la próxima semana. Buenas A noches. ustedes Gracias a también. ustedes. Gracias. Gracias, buenas Buenas noches y buenas noticias.